Bien, pues estamos finalizando esta última edición de los futuros de la educación superior, los retos de la empleabilidad, la inclusión y la inteligencia artificial. Desde UNIR y todos quienes han colaborado para la realización de este seminario, esperamos que, al igual que todas las ediciones anteriores, pues este seminario haya sido un espacio de verdadera reflexión y debate, donde han confluido diferentes miradas y perspectivas, todas ellas procedentes de grandes profesionales de distintos países. La idea es que lo tratado aquí sirva para enriquecer el debate, un debate que está llamado sobre todo a prolongarse en el tiempo, pues solo desde el diálogo entre estas diversas posiciones y miradas podremos construir los escenarios más beneficiosos, tanto para nuestros estudiantes como también para la sociedad a la cual debemos servir. Quiero invitar para la clausura a las autoridades que nos acompañan en este auditorio. En primer lugar, al doctor Charles Arosa, por favor, que nos acompañe aquí en el escenario. También a la doctora Yarelis Lara, al doctor Jairo Torres y, por supuesto, al rector de UNIR, al doctor José María Vázquez García Peñuela. Bien, les tenemos ya en el escenario a las autoridades para realizar este acto de clausura. Primero quiero agradecerles a todos quienes nos han acompañado en esta nueva edición de los futuros de la educación superior, a los presentes en este auditorio, pero también a las personas que se conectaron desde distintos países, más de 7,000 personas conectadas desde diferentes latitudes. Y también quiero saludar al doctor Andrés Vázquez, gerente general del Fondo de Desarrollo de Educación, que lo vemos también allí en pantalla. Doctor, muchas gracias por estar conectado. Él está en China en este momento y pues está haciendo un esfuerzo para acompañarnos. Bien, antes de darles la palabra, Luis Garay decía, tenemos que ser innovadores. Entonces, pues vamos a ser un poco más disruptivos en este acto de clausura, porque pues probablemente ninguno, y estoy seguro de los que están aquí presentes, le habrán dicho a la inteligencia artificial, prepárame un discurso para el cierre de este evento, ¿verdad? Así que lo vamos a hacer mucho más original y únicamente les voy a pedir a todos los presentes que hagamos una especie de ideas, de conclusiones finales sobre lo que hemos hablado, debatido y reflexionado en estas jornadas. Así que por cuestiones de tiempo y por el horario, le vamos a dar la palabra al doctor Andrés Vázquez, gerente general del Fondo de Desarrollo de Educación Superior, FODESEP de Colombia, que nos acompaña desde China. Adelante. Vale, muchas gracias. Un saludo muy especial aquí desde la China. Reciban un cordial saludo a los organizadores de este importante seminario sobre los futuros de la educación superior. Empleabilidad, inclusión e inteligencia artificial, sin duda alguna, son temas que marcan la agenda no solo nacional, sino del mundo. Y quisiera comenzar compartiendo una experiencia muy reciente, y es que en estos días hemos venido adelantando una misión académica aquí en la China, en donde hemos tenido la oportunidad de recorrer ecosistemas de innovación, centros de inteligencia artificial, automatización y robótica avanzada. Y debo decirles que una de las sensaciones más impactantes no es solamente sobre el nivel tecnológico alcanzado, sino la velocidad con la que está ocurriendo la transformación. Hoy ya podemos hablar de compra de humanoides capaces de interactuar, aprender, ejecutar tareas autónomas, y algo que me llamó muchísimo la atención, que es la capacidad de evolucionar mediante sistemas de retroalimentación permanente basados en datos reales. Esto sin duda pues cambia todo. ¿En qué sentido? En que lo más impresionante no era el robot en sí, sino era comprender que detrás de esa tecnología existe una estrategia nacional de largo plazo en donde debemos articular Estado, universidad, empresa, ciencia, datos, inversión y formación del talento humano. Esa formación tiene un elemento muy importante, y es que cuando estábamos pasando por una de las organizaciones, una de las frases que me llamó más la atención fue:
evolución en inteligencia. Y creo que eso es justamente la conversación que deberíamos abordar hoy, siempre con preguntas que lleven a la reflexión. Y la pregunta de fondo que nos hacemos es cómo evolucionará la inteligencia humana en un mundo donde las máquinas también comienzan a aprender. Porque la inteligencia artificial no es únicamente una herramienta tecnológica. Hoy, en estos países que el desarrollo es evidente, se convirtió en una transformación estructural de la economía, del empleo, de la productividad y, por supuesto, de la educación. Solamente lo que se espera para los próximos 4 años es quizás los 4 años más disruptivos en la historia reciente de la educación superior, porque veremos una aceleración masiva de automatización, la expansión de asistentes inteligentes en casi todas las profesiones, transformaciones profundas de las áreas administrativas y operativas, un crecimiento desbordado de robots colaborativos en sectores industriales y de servicios, y sin duda alguna un cambio radical en las competencias que demandará el mercado laboral. Quizás muchas profesiones no desaparezcan, pero sí cambiarán completamente sus funciones. Y eso significa, y para nosotros en América Latina, significa que necesitamos reaprender, actualizarnos, reinventarnos mucho más rápido que en cualquier otra generación. Y de hecho, lo comentaban nuestros anteriores panelistas, no solamente la tecnología será uno de los elementos claves en este proceso, sino también será la velocidad con que los sistemas educativos se adaptan a esta nueva realidad. ¿Esto por qué? Porque mientras algunos países ya están formando talento para economías basadas en inteligencia artificial, ciencia de datos, automatizaciones avanzadas, todavía tenemos regiones donde seguimos discutiendo modelos educativos diseñados para el siglo pasado. Y frente a esto, las instituciones hoy más que nunca enfrentan probablemente el mayor desafío de la última década. Ya no basta con transmitir conocimiento. Ya no basta con actualizar programas académicos cada 5 años. Ya no basta con digitalizar contenidos tradicionales. Hoy las universidades más que nunca necesitan desarrollar capacidades para anticiparse al cambio. Porque mientras estamos debatiendo reformas curriculares, el mercado laboral viene cambiando a un ritmo vertiginoso. Mientras discutimos nuevos modelos pedagógicos, la automatización ya está transformando industrias enteras. Mientras diseñamos programas rígidos de formación, las empresas comienzan a demandar competencias híbridas, adaptativas y altamente dinámicas. Y esto nos obliga a formular preguntas que son profundamente incómodas. Y quizás deberíamos hacer una profunda reflexión sobre si estamos formando estudiantes para resolver los problemas del futuro o seguimos preparándolos para un mundo que posiblemente ya dejó de existir. Y creo que esta es una pregunta que interpela directamente el rol que tenemos a nivel de todo el ecosistema que hacemos parte de la educación superior. Porque quizás una de las grandes enseñanzas de esta misión académica es entender que los países que liderarán la próxima década no serán necesariamente los que tengan más recursos naturales, sino los que desarrollen más rápido talento, ciencia, innovación y capacidades tecnológicas. Y ahí la educación superior dejará de ser únicamente un sector educativo, se convierte en una estrategia de competitividad nacional. Estos países nos enseñan que la inteligencia artificial no se construye solamente con software, se construye formando millones de personas con capacidad de interactuar con estas tecnologías, crear soluciones y adaptarse permanentemente. Durante años hemos hablado de cobertura, luego hablamos de calidad, hoy tenemos que hablar de pertinencia. Más que nunca tenemos que hablar de pertinencia y permanencia. Y ahí la experiencia en los salones es lo que va a cambiar el futuro y el desarrollo de las instituciones de educación superior. Ahí cobran enormemente importancia las credenciales, las microcredenciales, la formación flexible, la educación continua, las certificaciones modulares y las trayectorias de aprendizaje. Muy probablemente tendremos que reinventarnos una y otra vez. Y justamente por eso las habilidades del siglo XXI se vuelven centrales.
esto que hemos hablado de pensamiento crítico, creatividad, ética y el trabajo colaborativo serán algo, sin duda alguna, uno de los elementos que marcarán una de las grandes trayectorias de este sector de la educación superior. Finalmente, ¿quiénes podrán participar realmente de esta nueva economía del conocimiento? He ahí el gran reto que tenemos, porque tenemos barreras económicas, territoriales, digitales, sociales y educativas. Y básicamente, aquí también tenemos que tener la capacidad y la crítica para identificar los riesgos. Y algo que puede suceder y que seguramente lo estamos viendo es que la revolución tecnológica termine ampliando aún más las brechas. Por eso la inclusión no puede entenderse únicamente como acceso. La inclusión tiene que ser vista desde la perspectiva de la permanencia, desde el bienestar, desde la flexibilidad y la capacidad de generar oportunidades reales de movilidad social. No solamente como centros de formación, sino como actores de la transformación territorial. Porque cuando una universidad logra articularse con la empresa, con el Estado y con las necesidades reales de su región, se convierte en el motor de desarrollo económico e innovación de esta cohesión social. Aquí las universidades en la China ya no presentan sus programas, ni sus trayectorias, ni sus modelos educativos. Su estrategia de venta es señalar cómo participan activamente en el desarrollo económico de su ciudad. Y se jactan diciendo tenemos el 40% de los parques industriales han sido diseñados en esta universidad. Es ahí donde encontramos lo importante que es esa visión de articulación de las universidades dentro de este contexto. Y justamente esa articulación, academia, empresa, Estado, sigue siendo una de las claves más importantes para construir ecosistemas sostenibles de innovación y empleabilidad. Quisiera cerrar con una pregunta y reflexión final. Si las máquinas aprenderán cada vez más rápido entre los próximos 4 años, ¿qué capacidades humanas serán verdaderamente irreemplazables en los próximos 20? Y creo que esta pregunta definirá buena parte de las decisiones que como sector adelantemos. Más allá de la robótica, los algoritmos y la IA, el verdadero diferencial seguirá siendo la capacidad humana de construir propósito, sentido y visión colectiva. Allí la educación superior tiene una responsabilidad histórica. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor Vázquez. Gracias también por sus conclusiones y reflexiones. Bueno, pues luego de agradecerle al doctor Charles Arosa, rector de la Universidad de Los Llanos, por facilitar este espacio para la realización de este seminario, pues no sé qué le habrá parecido el baile, fuimos todos invitados a bailar. Ahora la pregunta es, ¿sabremos bailar? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el joropo estuvo muy bueno. La chica dijo que sí y que no importaba cómo bailaba, que al ritmo que le pusieran lo hacía Manuel, entonces no había ningún problema. Creo que la enseñanza de hoy para mí y que quiero compartir es predestinación. Tenemos una canción llanera de predestinación muy bonita, porque creo que nos toca a nosotros las instituciones de educación superior adivinar qué es lo que va a pasar, pero pues evidentemente adivinar en el buen sentido, sí, pero arriesgarnos, porque no se nos puede olvidar que cuando entra un chico, no entra para solucionar un problema de hoy, mañana, 2 o 3 años, entra para hacer un proyecto de vida. Y nosotros de alguna manera tenemos que garantizar que ese destino de todos estos chicos que están entrando a la universidad no se frustre. Y que con todo esto que está pasando en este mundo, ellos puedan armar, puedan construir ese proyecto de vida. Y tengo una última palabra, agradecimiento. Un inmenso agradecimiento a los 7,000 espectadores que muy juiciosos, he estado pendiente, han estado aquí de este foro. A mis compañeros de las diferentes universidades colombianas y latinoamericanas y sobre todo a UNIR, a su rector, a su presidente, a Manuel, que está en la casa de él. Mil y mil gracias. Muchas gracias por sus palabras, rector.
Y lo mismo le vamos a preguntar a la doctora Yarelis Lara, directora de posgrados de la Universidad Simón Bolívar de Colombia, ¿cuáles son sus conclusiones de este seminario? Bueno, es un privilegio cerrar este encuentro en nombre de la Red Colombiana de Posgrados como presidenta, pero también delegada de la Universidad Simón Bolívar. Y permítanme empezar por ese título. No nos convocan a hablar del futuro como algo que ya está destinado, algo allí que nos toca solo esperar. Nos convocaron precisamente a hablar de los futuros. Esos futuros que realmente, en plural, porque sabemos que quienes estamos en educación superior, lo que llamamos futuro es siempre el resultado de decisiones que tomamos hoy, que enseñamos, que incluimos, con qué herramientas y en qué territorios. Por esto, este seminario no es un ejercicio prospectivo, sino es realmente un ejercicio de responsabilidad de actores que estamos aquí sentados, actores como FODECEP, como ASCUN, como la misma UNIR, Universidad de los Llanos, Red Colombiana de Posgrados, ¿qué vamos a hacer con ese repensar, con esa responsabilidad como actores de la academia para buscar alianzas efectivas con el sector productivo y el Estado? Y por eso me voy con unas palabras claves que me dejaron en este seminario, que fue la empleabilidad. No se resuelve formando para los empleos que se pierden, sino para preparar para los que apenas se nombran. Y que ese trabajo exige una alianza efectivamente entre esa triada universidad, empresa, Estado. Y que la inclusión no se cumpla solo en la matrícula, sino también en la permanencia, en la graduación y en la movilidad social efectiva. Y que la inteligencia artificial no es una amenaza ni una promesa, es una decisión. Decidimos hoy si la usamos para ampliar horizontes de nuestros estudiantes, ¿cierto? O simplemente reducimos a ser consumidores de modelos pasivos pensados en otras latitudes. Agregar competencias aquí y habilidades es lo esencial que requiere el sector, el mercado laboral, y identificar cuáles son efectivamente esas competencias y habilidades que están obsoletas. Y hago un alto en el lugar en que estamos precisamente hablando de esto, de empleabilidad, inclusión, inteligencia artificial. Y por eso celebro que se haga aquí en Villavicencio y celebro que la Universidad de los Llanos abra este espacio, porque la equidad territorial en posgrados precisamente no es un gesto en favor de las regiones, es una inversión en las regiones que sostienen al país. Precisamente porque si hablamos de territorios, necesitamos territorios comprometidos y no en ciudades que solamente estamos acostumbrados a nombrar, que es Bogotá o las grandes ciudades, Medellín, sino que hoy estamos aquí, en una apuesta territorial que tenemos que mover, movilizar y efectivamente pensar en estudiantes y profesores. Y cierro como empecé. Los futuros se escriben en plural porque dependen de nosotros, universidades, redes, gobiernos, comunidades. Solo escribimos buenos futuros cuando aceptamos que el conocimiento no es un privilegio, sino un derecho, que la inclusión no es una concesión, sino una deuda, y que la innovación no es un lujo, sino una condición de supervivencia colectiva. Muchísimas gracias. Gracias también por esas reflexiones finales, doctora Lara. Gracias. Y bueno, vamos a preguntarle lo mismo al doctor José María Vázquez García Peñuela, rector de UNIR. Bien, antes de responder, cosa que haré brevemente porque pienso que la capacidad de atención del auditorio presencial y de los miles de personas que nos han seguido a través de Internet, esa capacidad de atención debe estar o está exhausta. Quisiera antes, como digo, agradecer a la Universidad de los Llanos, en la persona de su rector, que haya hecho de magnífica anfitriona. Muchas gracias, rector. Y también agradecer a los dirigentes, representantes de las distintas entidades que han colaborado a la brillantez de esta jornada en la que tanto hemos aprendido. Telegráficamente, tres conclusiones que yo he sacado de los tres temas que se han tocado en esta jornada. En primer lugar, respecto de la empleabilidad, yo diría que la empleabilidad es una cuestión que hoy está como bajo la cubierta de una gran capa de incertidumbre, pero no debemos ver esa incertidumbre como un problema, aunque lo sea,
sino que tenemos que aceptarla como la condición en la que tenemos que trabajar las universidades hoy en día. No tenemos un panorama de seguridades, sino de incertezas. Eso es lo que nos toca gestionar y hemos de hacerlo de la mejor manera posible. En segundo lugar, la cuestión de la inclusión. De las cuestiones que se han tratado aquí tan brillante y tan vehementemente, diría yo, quisiera sacar la conclusión de que cada vez que una persona que por sus condiciones económicas, sociales o de necesidades personales no accede o es expulsada del sistema universitario, el sistema universitario registra un fracaso. Tenemos que esforzarnos para que esto sea un fenómeno que se restrinja a los límites más estrechos y que cada vez sean menos personas las que no acceden o las que son expulsadas de nuestros sistemas universitarios. Y en tercer lugar, respecto del uso de la inteligencia artificial en la docencia universitaria, yo, quizá por ser hombre más bien de letras, con una cierta dosis de insensatez, pienso que hay que ser optimista, porque esta es una herramienta potentísima, pero que su uso, su disfrute, sacarle todo el jugo del que es posible en su potencialidad, depende sobre todo de una cuestión que somos expertos en las universidades, que es hacerla con juicio y espíritu crítico. Si aplicamos a esto que nos venimos dedicando desde los siglos medievales, al espíritu crítico, si ese espíritu crítico lo aplicamos al uso de la inteligencia artificial, el futuro va a ser excelente en materia de docencia, pero también en materia de investigación en nuestras universidades. Nada más. Magnífico, muchísimas gracias por esas conclusiones. Un aplauso también para el rector de UNIR. Y querido doctor Jairo Torres, con usted cerramos esta nueva edición de Los Futuros de la Educación Superior. Bueno, primero que todo darle gracias a mi amigo Charles, rector de la Universidad de Los Llanos, igual que la UNIR, todo su equipo, por la confianza en el sistema de educación superior de Colombia. Creo que esto reafirma esa confianza, ese vínculo que hemos venido construyendo en los últimos años, y una muestra de ello son estos espacios académicos de reflexión que sistemáticamente hemos venido construyendo y que nos permiten reflexiones como la que hoy desarrollamos acá, en los distintos paneles, con temas que son transversales y sensibles. Y eso me lleva a una conclusión. La universidad es ciencia, como lo decían los antiguos, los griegos, y se reafirma en la ciencia para no perecer. Y esa ciencia pues, tiene cambios, tiene transformaciones, pero nunca pierde sus fines. La ciencia tiene fines. Y creo que frente a la complejidad del mundo de hoy, con incertidumbre, con cambios disruptivos, con inteligencia artificial, con problemas elementales aún no resueltos, como los que viven países como los nuestros, creo que esa ciencia tiene que pensar más en fines que en medios. Y esos fines son el servicio, la transformación, el desarrollo humano, el tema ambiental, los grandes desafíos del mundo de hoy, donde las universidades somos actores protagónicos, porque podemos marcar la pauta, establecer el derrotero hacia dónde debe ir la sociedad y sobre todo en medio de estas complejidades. Así que pues esos temas que hoy tratamos aquí de empleabilidad, inclusión, inteligencia artificial, pues hay que pensarlo en clave de fines para poder construir escenarios de futuro, pues en un presente que hoy nos interpela, un presente de desafíos y de retos sobre los cuales no tenemos fórmulas ni soluciones inmediatas. Por eso a mí me gusta siempre que hay problemas o hay complejidades, siempre se recurre a la función del experto,
Siempre que hay complejidades, hay el experto. El experto sabe mucho alrededor de muchas cosas, pero a veces terminan no sabiendo nada alrededor de grandes cosas. Entonces creo que hoy es el tiempo de las grandes preguntas, siempre pensando en fines. Creo que ese es el desafío del mundo contemporáneo y sobre todo en países como los nuestros, donde aún no hemos resuelto los más elementales problemas de convivencia y de existencia. Así que pues gracias a Manuel, al doctor Puyol, a todo el equipo de la UNIR, y esperemos que pues sigamos desarrollando estos espacios, a ver si lo desarrollamos en Córdoba. Yo nunca le he pedido a usted que desarrollemos pues estos temas de los futuros de la educación en el departamento de Córdoba. Vamos a ver si el próximo espacio lo hacemos en la Universidad de Córdoba. Ahí le dejo la inquietud. Bueno, queda entonces la propuesta y el compromiso para conocer Córdoba. Muchísimas gracias de verdad a todos quienes nos han acompañado durante estas jornadas, a los miles de personas que han estado ahí detrás de la pantalla observando, analizando y reflexionando atentamente a todos los temas que se han planteado en esta nueva edición de Los Futuros de la Educación Superior. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Vamos a hacer una foto de familia, por favor, con las autoridades, y también les pedimos que nos acompañen a los ponentes y moderadores de las mesas anteriores. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y será hasta una próxima oportunidad. Por favor, todos los ponentes y moderadores que nos acompañen en el escenario.